Muy bien, pues primero, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Genética por el espacio para compartir nuestro trabajo. Muy bien, pues sí, como ya habrán visto en esta sesión, vamos a hablar prácticamente sobre enfermedades, sobre cáncer. La anterior ya me dio pauta a hablar con ustedes un poco de este trabajo. Este trabajo lo que pretende es analizar justamente en pacientes marcadores relacionados ya no con la genética, sino también con la epigenética en pacientes específicamente con leucemia mieloide aguda. El trabajo anterior habló acerca de la leucemia linfoblástica aguda y ciertamente lo curioso es encontrar que pues, no es tan sorprendente, pero es importante. El trabajo es con niños prioritariamente porque los pacientes con LLA aguda, casi siempre los adultos fallecen rápidamente. Y curiosamente de este lado, las leucemias mieloides agudas aparecen en infantes y en adultos, pero los infantes mueren casi siempre rápidamente, mientras que los adultos sobreviven más tiempo, ¿va? Aquí las cosas están invertidas. Estas leucemias son enfermedades en realidad que tenemos que comprender un poco más. La leucemia proviene de células que se están dividiendo de manera descontrolada, como sabemos que es el cáncer, pero esto ocurre en médula ósea. Aquí todavía hay discusiones si es que la troncal es la que se equivocó y generó una leucomogénesis, o si es que una célula madura se diferencia y esto genera una célula troncal oncogénica o célula troncal tumoral. No sabemos todavía, hay que preguntarle a John Dick, que vino hace unos años a darnos unas pláticas al Hospital General de México, el cual es toda una figura. Pero el chiste es que en los pacientes esta proliferación descontrolada de células hacen que su sangre se vea blanca. Esto fue descrito por Virchow hace muchísimos años y él describe un paciente que le toma una muestra de sangre y cuando la toma su sangre es como si fuera yogur de fresa. Entonces es blanquecino y de ahí viene el nombre de la enfermedad. Lo difícil y lo horrible de la enfermedad es que no es que tengan más de sangre, es que esas células se van a vivir o al sistema nervioso central, o al hígado, o al vaso, o a ganglios. Y ahí es cuando empieza a haber problemas, ¿no? Hay convulsiones, hay problemas de infiltración, aumenta de tamaño el vaso, aumenta de tamaño, ese es el problema. Y así es como se descubre a estos pacientes, ¿va? Ahora, ¿cómo las dividimos? Las leucemias las dividimos dependiendo, como en medicina, en chiste es clasificar. Entonces las dividimos en 4. Primero hacemos una división basada en si son agudas o crónicas. Agudas es cuando ocurre clínicamente rápido, crónicas el desarrollo es mucho más lento, pero en realidad eso tiene razón biológica. Las agudas ocurren en células que están más inmaduras y las crónicas ocurren en células más maduras. Por eso es interesante ver que tus genes que se expresan normalmente en las fases muy tempranas de la hematopoiesis continúan, porque están expresando blastos indiferenciados porque es una leucemia aguda, ¿va? Nos dividimos de quién la regó. Si la regó una célula del linaje linfoide, ¿cuáles son clave? Pues si lleva el nombre linfocito, es una del linaje linfoide, linfocitos B, T o NK la pueden regar. Si hay células de leucemias de NK, si son rarísimas. Y si la regó una célula de origen mieloide, pues es una leucemia mieloide, ¿va? Si es una célula que se iba a volver macrófago, o eosinófilo, basófilo, neutrófilo, o plaqueta, o eritrocito, es una leucemia de ese tipo. Entonces acaban de ver que existen un montón de tipos de leucemias, ¿no? En el caso de las leucemias mieloides, estas agudas son las más comunes en adultos en México y a nivel mundial. La única bronca es que a nivel mundial nos dicen que hay 3.5 casos por cada 100,000 habitantes. Y en México, el Registro Nacional de Enfermedades Hematológicas dice que solamente tenemos 0.7 casos por cada 100,000 habitantes. ¿Qué onda? ¿Nos dan menos? ¿Somos resistentes los mexicanos a la leucemia? Sí, no, quisiéramos que sí, pero no. Lo que ocurre es que muchos de estos no son diagnosticados de manera correcta y no hay un registro correcto de enfermedades hematológicas en nuestro país. Entonces solo se registran en hospitales de primer nivel y ya no se registran todos los casos, ¿va? Ahora, hay diferentes clasificaciones, la FAB, la OMS, WHO, etcétera, pero lo que más nos interesa o solemos ver es la etiología, ¿no? Y sabemos que el cáncer es una enfermedad genética, es decir, debe haber una alteración genética. Se han visto que hay alteraciones cromosómicas que generan productos fusionados, que son blancos de terapia. Hemos visto que hay alteraciones puntuales, mutaciones, translocaciones, deleciones e inserciones que generan proteínas que tienen alteraciones en su función, pérdida o ganancia. Y esto es lo que pensamos que origina el cáncer. Pero en realidad esto es una visión que ha cambiado en la última década. Actualmente también hay una visión de que la enfermedad puede ser epigenética. Es decir,
pacientes sin alteraciones genéticas que tienen modificaciones en la expresión basados en cambios de estas modificaciones. Las más famosas, ya las conocemos, son las modificaciones en las histonas, las acetilaciones, las metilaciones, la metilación del DNA y los RNAs no codificantes, microRNAs, RNAs largos no codificantes, etc. De estas, tal vez la más conocida es la metilación del DNA. Es la primera que descubrimos. Y entonces todo el mundo piensa en metilación del DNA cuando habla de epigenética, pero en realidad es todo esto, ¿va? La metilación del DNA, específicamente en los humanos y en realidad en los mamíferos, ocurre solamente en citocinas seguidas de una guanina. Eso es lo que famoso llamamos un dinucleótido CpG. Pero en realidad en los humanos, porque los humanos somos aburridos, pero en otras especies ocurre en otros sitios la metilación, además de ahí. Ahora, esos sitios CpG, el 80% de los CpGs de su genoma están metilados siempre, toda la vida. Y entonces solo hay pequeñas secciones que están entre que se metilan y desmetilan. Entonces, en un océano de metilación, esas secciones que se pueden cambiar de metilación les llamamos islas CpG. De ahí viene el nombre. Esas islas CpG están normalmente en regiones reguladoras de la expresión. Regiones promotoras, regiones de sitio de splicing, insulators, etc. Y de manera general nos han vendido que la metilación reprime, ¿no? Si está metilado no se expresa. Si está demetilado, sí se expresa. En realidad esto es un poquito más complejo, pero quedémonos con esa idea. Si está demetilado, se expresa. Si está metilado, se calla, ¿va? ¿Qué regula esto normalmente? Pues regula procesos, por ejemplo, que los que ayer estuvimos hablando de plantas, pues por ejemplo la expresión de transposones está regulada por metilación. Entonces el maíz puede tener los transposones y se están inactivados por metilación, y cuando se desactivan es cuando aparecen estos maíces bonitos con un montón de colores que Bárbara McClinton nos describió, ¿no? ¿Qué otra cosa se regula? ¿Cuántos cromosomas X necesitamos para vivir? Uno, ¿no? Entonces, ¿por qué, chicas, cuántos tienen ustedes, mujeres? ¿Y necesitan los dos? No, ¿verdad? Ah, pero ustedes tienen ventaja. Basta uno. Nosotros hombres nada más tenemos uno, ¿verdad? Y ellas tienen dos. ¿Los necesitan? No, son unas envidiosas. Sí. ¿Qué hacen? No los necesitan. Apagan el otro. ¿Y cómo lo apagan? Lo metilo. Lo metilo completamente. ¿Y qué creen? Ustedes son bien complejas. No, nada más. No estoy refiriéndome a partes psicológicas, nada. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que apagaron exactamente el mismo cromosoma a todas sus células? No. Unas apagan el de papá, otros el de mamá, y ustedes son un mosaico genético. Entonces, las mujeres son muy complejas hasta el punto de vista genético, ¿va? Eso es lo que hace la metilación, ¿va? Pero lo hace equilibradamente. Es decir, hay equilibrio. Tenemos unas enzimas que se encargan de metilar, las DNA metiltransferasas, para los cuates DNMT. Y hasta hace algunos años pensábamos que cuando se demetilaba es porque esas no actuaban, ¿no? Pues no. Tenemos una familia de enzimas que se encargan de quitar la metilación, que son la familia TET, ¿va? Y entonces hay un equilibrio en estos. A veces algunos genes son apagados, otros son encendidos por TET, y hay un equilibrio. En cáncer, comúnmente, lo que ocurre es que hay un desequilibrio. Y normalmente nos describen que DNMT actúa de más y metila un montón de genes, y entre esos los que metila y apaga son genes supresores de tumores. Y entonces, como el guardián está apagado, cuando no está el guardián de la cárcel, los ratones hacen fiesta. Aquí ocurre lo mismo. Pero esto es lo que conocemos del desequilibrio. Las leucemias mieloides son otro cuento. ¿Por qué? Porque las leucemias mieloides agudas tienen unas zonas hipermetiladas y otras hipometiladas. Se conoce como un estado aberrante de metilación. O sea, ponte de acuerdo, todo metilado o todo demetilado. Pues ellos no leyeron el libro, no les importa y hacen lo que se les pega la gana. ¿Cómo ocurre estos mecanismos? ¿Va? Normalmente un oncogen, y a mí me gusta hacer aquí la analogía con un acelerador y un freno de su coche, ¿va? ¿Qué pasa? Ustedes tienen un acelerador y van acelerando tranquilamente, y cuando se ven que se acerca otro coche, frena, ¿no? Así funciona la célula. Ella acelera con los oncogenes para poderse dividir. Esto ocurre tempranamente en el desarrollo, pues ¿para qué? Para crecer. Pero no, después se apaga, ¿no? Los oncogenes no se deben de expresar todo el tiempo. Y esos protoncogenes los tenemos todos, pero están apagados. ¿Cómo se apagan? Se hipermetilan. Y ya está metilado. Si ocurre algo que hace que la DNA metiltransferasa no funcione, esto va a estar desmetilado, se va a expresar, y entonces la célula va a recibir una señal de divídete, 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 divídete. Y eso puede iniciar un tumor sin que exista una alteración, una mutación, ¿va? Ahora, el supresor de tumores, el más común, el P53, ¿no?
Si la célula está mutada, le da chance. A ver, espérate tantito, vamos a detener el ciclo celular, vamos a ver que lo intentes reparar. Si no lo logras, te mato. Ese es el guardián, ¿va? Si ustedes ven que se van a estrellar, frenan. Pero ¿qué pasa si alguien, no voy a decir nombres, pero les cortó el líquido de frenos y no pueden frenar? Se van a estrellar, ¿no? Así ocurre en el cáncer. El supresor debe estar siempre activo, pero en algunos casos, es decir, está demetilado, se puede hipermetilar. Y si se hipermetila, ya valió, no hay guardián, no hay frenos y nos estrellamos con la barrera del cáncer. Este fenómeno es muy complejo y entonces, ya no avanza, así. Lo que hicimos fue analizar cómo están esos dos genes en estado de expresión y metilación y cómo correlaciona con alteraciones en el paciente, ¿va? Lo primero fue evaluar la expresión y resulta que pues estos son los pacientes sanos que no tienen ninguna alteración y estos son la expresión en los individuos con leucemia. No hay diferencias, ¿no? Este es el terror de siempre hacer estudios. Vean, no hay diferencias. Y los productos de la actividad de metiltransferasa y DNA metiltransferasa y de metilasas, no hay diferencias, ¿no? Y aquí es cuando uno se da de topes y dice, ya no quiero hacer nada. Y entonces, ¿qué creen? Y como esto está dirigido a estudiantes, no hay que parar el trabajo, ¿va? No hay que decir, hijo, no me salió nada, ya voy a dejar esta tesis y me voy a ir corriendo. No, hay que seguir con el trabajo, ¿va? Entonces, ¿qué hicimos? Buscar las mutaciones en estos dos genes. Después lo que hicimos fue ver la incidencia de mutación. Este es el primer reporte de la incidencia de esta mutación en mexicanos. 2.7 de DNMT3 y un 11.8 de TET2. ¿Qué pasó? Fuimos a evaluar lo mismo, pero ahora en las categorías separadas. Y estos son los pacientes que tienen mutado TET2 y esos que lo tienen mutado DNMT3A. Es lógico, ¿no? Los pacientes que tienen mutado DNMT3A tienen el menor nivel de 5-metilcitosina, que es su producto de su actividad. Y los que lo tienen mutado TET2 tienen un aumento de porque nadie lo está quitando, ¿va? Ahora, el 5-hidroxilmetilcitosina, curiosamente, todos los pacientes mutados, tanto en TET2 y DNMT3A, tienen una disminución en su concentración. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Y esas diferencias son estadísticamente significativas. Y aquí ya empieza uno feliz porque sí aparecen las diferencias, ¿no? Ahora, en el caso de la expresión, aquí nos viene a explicar, nosotros pensábamos encontrar pacientes que tuvieran mutado los dos, ¿no? DNMT3A y TET2 y que explicara que está aberrante la metilación. No lo encontramos. Pero encontramos que los pacientes que tienen mutado DNMT3A no expresan TET2. O sea, tienen mutado el gen de metilar y el de demetilar lo tienen apagado. ¿Por qué mecanismo? No sabemos. Pero hay una interacción entre una expresión y una mutación, ¿va? Y no avanza. Ahí está. ¿Qué hicimos después? Analizamos por secuenciación después de transformación con bisulfito la metilación de promotores génicos de genes relacionados con la leucemia. Analizamos cada uno de los promotores de un montón de genes de estos pacientes y analizamos su expresión. Lo que están viendo es un heat map con formación de clústeres basados en distancias euclidianas. Lo de arriba, estos de aquí, nos dicen la formación de agrupaciones. No le decimos al software, bueno, a R cómo los agrupe basados en patrones de expresión. Y vemos que la expresión de los que no tienen mutación es diferente, la metilación igual a la expresión. Y igual, es decir, hay un patrón de metilación que lleva a un cambio en la expresión que es diferente entre los que están mutados y los que no están mutados. Y el tercero es una correlación entre expresión y metilación, lo que nos dice que sí hay un cambio en un patrón particular. Y aquí retomo lo de la plática del día de ayer. Creo que cada vez es más importante, esto no lo hace un software, no lo van a meter a Excel y les va a sacar esto. Esto que es como la compañía acaba de exponer, análisis con R. Entonces, si el doctor ayer Teodoro dijo que necesitábamos aprender matemáticas, creo que la currícula de un buen estudiante de biología, de medicina, de zootecnia, tenemos que aprender a hacer programación. Ahora tenemos que preguntar, ¿cuántos lenguajes sabes? ¿Sabes R? ¿Sabes Python? ¿Qué sabes programar? ¿Va? Esos análisis no se hacen con softwares comerciales, ¿va? Y por último, la sobrevivencia. Los pacientes con TET2 se mueren más, en general, más rápido sobreviven 2 meses en comparación a los no mutantes y TET2 todavía está controvertido, ¿va? La parte social. Todos los pacientes que participaron en este proyecto, que son del Hospital General de México y del Hospital Infantil de México, nosotros diseñamos unos oligos para detectar
las traslocaciones más comunes, que es el diagnóstico, ¿no? En México existe, bueno, a nivel mundial, kits para detectar traslocaciones son muy caros. Una corrida de este kit cuesta más o menos 25,000 pesos. No se realiza en los hospitales. Diseñamos oligos, hicimos un kit para detectar las 3 traslocaciones más rápidas en una sola reacción de PCR, y los cerca de 300 pacientes que participaron en este proyecto se les hizo el diagnóstico 24 horas después de tomar la muestra, se incluyó en los expedientes y esto ayudó al diagnóstico y al pronóstico de los pacientes. Siempre hay que tratar de retribuir un poco de alguna manera a nuestros participantes más importantes de los proyectos, que son los pacientes. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.